¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a cada uno de ustedes y vamos a empezar con un tema nuevo. En este caso vamos a hablar sobre la fonética. La fonética se relaciona o se vincula también con la fonología, que es uno de los temas más conocidos y más extendidos. Tanto fonética como fonología se vinculan directamente con lo que tiene que ver con el lenguaje. Recordemos que el lenguaje tiene dos planos, que son la lengua y el habla. La lengua se vincula con la fonología y la fonética se vincula con el habla. Vamos a ver entonces cómo se da esto. En primer lugar, la palabra fonética proviene del griego phone, que significa fono o sonido. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, esta fonética es una disciplina que se encarga de describir la producción del sonido articulado. Cuando digo describir, nos da a entender que va a dar rasgos, cualidades o características de los sonidos. ¿Entendido? Disciplina que describe, por ello, la producción del sonido articulado. Cuando hablamos de sonido articulado, estamos hablando del sonido propiamente como tal. ¿Se entiende? Es decir, que suena, que se percibe por la audición. Ese sonido articulado lo conocemos como fono. Los sonidos articulados son los fonos. Lo que nosotros articulamos, hablamos, son una cadena de fonos. ¿Entendido? De ahí que se relaciona la fonética con el habla. Ahora tenemos aquí un gráfico. En este gráfico podemos ver el perfil de una persona. Sabemos que todas las palabras, antes de que éstas sean habladas o escritas, se encuentran almacenadas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Es ahí donde encontramos una organización tremenda y fantástica. Esa organización tremenda y fantástica es justamente la lengua, ese sistema, esa organización. En principio, todos los sonidos se encuentran en la mente. Esos sonidos se representan dentro de barras oblicuas y en letras minúsculas. A esos sonidos se les denomina como fonemas. Entonces, el fonema es mental, es abstracto, es la representación. Representa al sonido que yo hablo, articulo. Luego, cuando este sonido es propiamente articulado o hablado, se le conoce como fono. Acá podemos ver una cadena, ¿no es cierto?, acústica, donde el fono se representa dentro de corchetes y también en minúscula. En conclusión, diremos que el fonema es un ente abstracto, entendido, que se llega a materializar o concretizar. Se hace concreto a través de las siguientes formas. El fonema, que es el sonido mental o abstracto, se hace concreto a través de los fonos o sonidos articulados que pertenecen al habla. O también se puede concretar un fonema a través de estos signos gráficos, llamados letras o también grafemas. Muy bien, cabe resaltar que en el habla se perciben los fonos, es decir, los sonidos articulados y sus variantes. ¿Cuáles son las variantes de los fonos? Los fonos tienen variantes denominadas alófonos. ¿Qué es lo que sucede? Tengamos en cuenta lo siguiente: cuando nosotros hablamos, podemos notar precisamente lo que viene a ser la variación. De repente alguien por ahí dice carne, pero de repente alguien dice carne. De repente otra persona dice calne. En Centroamérica, por ejemplo, la tendencia es pronunciar la vibrante simple o la vibrante múltiple como una L, calne. ¿Entendido? Entonces, cárcel en lugar de cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Los sonidos, si bien es cierto que tienen única representación mental, un fonema, al momento de producirse, adquieren variantes. Esas variantes son habladas. Esas variantes se les conoce como alófonos. Entonces, si yo quisiera transcribir
Fonéticamente quiere decir que debo considerar todas las variantes sonoras o pronunciadas. Todas esas variantes se llaman justamente alófonos, ¿entendido? Por lo cual la transcripción fonética es más compleja. Es por eso que en los exámenes de admisión de San Marcos principalmente no se considera tanto la transcripción fonética. Si tú revisas bien el prospecto de admisión, dice transcripción fonológica, puesto que esta solamente tiene una única, valga la redundancia, transcripción, ¿entendido? En cambio, la fonética acepta todas las variantes posibles halladas en el habla. De ahí que en el prospecto diga bien claro, transcripción fonológica y no fonética. En todo caso, tendríamos que estudiar todo un curso de fonética y demoraríamos mucho tiempo. Y además, ten en cuenta que los cursos son muchos. Entonces, tenemos aquí que la transcripción fonética es más compleja debido a la existencia de los llamados alófonos o variantes. Aquí vamos a presentar un ejemplo sobre esta situación. Tenemos aquí palabra, le hemos puesto palabra escrita, huevo, ¿no es cierto? H-U-E-V-O, huevo, es la palabra. Ahora, la transcripción fonológica es única. Entonces, huevo, sabemos que la H es letra, pero no tiene un fonema, no se transcribe. La U, la E, la B, porque este fonema representa B y V, y luego la O, y siempre se marca el acento, es decir, la mayor fuerza de voz que recae sobre una vocal siempre. Entonces, esta es la transcripción de huevo en cualquier lugar de habla castellana. La transcripción es única. Sin embargo, en la transcripción fonética podemos encontrar aquí el modelo de tres transcripciones: huevo, huevo y huevo. Hay personas que dicen propiamente huevo, otras personas dicen huevo con una G y otros dicen huevo. Incluso puede ser huevo. Entonces podemos encontrar diversas pronunciaciones en el habla concreta, en el habla real. Lo digo así para reforzar. ¿Entendido? Incluso si ustedes se dan cuenta, la U, E, B, O, transcripción fonológica es 1. En cambio aquí vemos un detalle. Los fonemas se transcriben en barras, los fonos en corchetes. Ahora, aquí vemos una especie de W. Lo que pasa que esto es una semi, llamada semiconsonante. Se transcribe así como una W. Y luego vemos la B, que en el centro tiene una línea, porque cuando el sonido o B, el sonido bilabial, entendido, oclusivo, va entre vocales, se transcribe de esta manera. Esas son reglas distintas a las que nosotros vemos en fonología. Es decir, esto está lleno de reglas de transcripción, de ahí que sea más compleja. Luego tenemos aquí huevo y huevo. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos aquí lo que viene a ser la producción del sonido articulado. ¿Cómo es que se produce el sonido articulado? Es decir, los fonos. En primer lugar, aquí participan distintos órganos que tienen funciones primarias. En sí, el hablar, aunque suene un poco irónico en el campo de la lingüística, el hablar es una función secundaria para los órganos que se encuentran aquí a continuación y que voy a mencionar. ¿Por qué función secundaria? Por ejemplo, vamos a encontrar una cavidad cuyo nombre es la cavidad infraglótica, y la cavidad infraglótica contiene a los pulmones, los bronquios, la tráquea, el diafragma. Entonces, todos ellos pertenecen a lo que se conoce como el sistema respiratorio, y la función vital de respirar incluye a la vida como eje. Es decir, ¿qué es más importante, hablar o la vida? Tengo que estar vivo para poder hablar. De ahí que se le llame función primaria del sistema respiratorio, valga redundancias, respirar. En cambio, la intervención en hablar es una función secundaria
para estos. Tenemos entonces aquí producción del sonido articulado. Intervienen tres espacios o cavidades: la infraglótica, la laringea y la cavidad supraglótica. Esta cavidad llamada supraglótica, esta de aquí la podemos ver, es la cavidad bucal, que en ella encontramos, ¿no es cierto?, todos los órganos que se encuentran, ¿no es cierto?, dentro de la boca. Luego encontramos a la cavidad laríngea, su nombre lo indica, la laringe. En ella encontramos un elemento principal que son las cuerdas vocales. Y luego tenemos la cavidad infraglótica, que corresponde a lo que viene a ser el sistema respiratorio, con órganos muy importantes como los pulmones, que sí influyen directamente en la articulación de los sonidos. Vamos a ver aquí 2.1, cavidad supraglótica. Vamos a hablar de esas tres cavidades. Empezamos. A la cavidad supraglótica también se le conoce como la cavidad de la articulación. Cuando hablamos de articular, estamos hablando del uso de las partes o elementos de la boca, los labios, la lengua, el paladar, los alvéolos, cómo estos participan para dar propiamente un sonido determinado. A esta cavidad se le conoce como cavidad por ello de la articulación. Ahí encontramos a la lengua, el ápice, los alvéolos, el paladar, el velo del paladar principalmente. Veamos aquí el siguiente gráfico. A este gráfico se le reconoce como perfil articulatorio. Tenemos aquí los labios, labio superior, labio inferior. Esto influye en lo que se conoce puntos de articulación. ¿Qué es un punto? Es un lugar de encuentro. Se encuentran órganos para articular. Por ejemplo, cuando uno articula el sonido P, ¿no es cierto? P, el sonido, el nombre es P, pero en sí la pronunciación de este sonido es el siguiente. ¿Qué sucede en ese sonido? Se une el labio superior y se une el labio inferior. Se unen. Entonces, ahí hablamos de sonidos bilabiales. Bi, los dos labios, superior e inferior. Entonces, la cavidad supraglótica contiene a estos órganos que son labio superior, labio inferior. Luego tenemos a la lengua. La lengua, la punta de la lengua se le va a conocer como ápice. ¿Entendido? Muy bien. Luego tenemos ahí en la parte superior, podríamos decir como una especie de techo o techito, podríamos decir, sobre los dientes superiores vamos a encontrar los llamados alveolos. De ahí que cuando la lengua se acerque al alveolo se llame sonido linguoalveolar o simplemente sonidos alveolares, porque se entiende que la lengua participa en la articulación de todos los sonidos. Luego tenemos aquí al paladar y la parte final del paladar la vamos a llamar velo del paladar. Cabe destacar que un órgano muy importante en la articulación, en esta cavidad, es la lengua, que es el órgano más móvil, podríamos decir, dentro de ese grupo. Ahora tenemos aquí 2.2, la cavidad laríngea. Su nombre lo indica. Laríngea es una palabra derivada de laringe. Se le conoce también como cavidad de la fonación. Cuando hablamos de la fonación, es diferente a la articulación. La fonación es la producción de la voz, es la producción del sonido, digamos, en bruto. La articulación es cuando le damos ya una particularidad. Entonces, la producción de la fonación o la voz se produce en la cavidad laríngea. ¿Entendido? La articulación en la supraglótica. Ahora, en la cavidad laríngea encontramos propiamente a la laringe. La laringe está compuesta de 4 cartílagos: los cricoides, tiroides, también conocido como manzana o nuez, ¿no es cierto? Y los 2 aritenoides, ¿entendido? Ahora, de estos, los aritenoides son aquellos que tienen mayor movimiento y flexibilidad y participan en la producción netamente del sonido o la voz.
En la laringe es donde se hallan las cuerdas vocales, conocidos por algunos médicos y biólogos como repliegues vocales también. La importancia de las cuerdas vocales es, digamos, la siguiente, porque permite incluso clasificar a los sonidos de la siguiente manera, como sonoros y sordos. Se le dice sonoros si las cuerdas vocales vibran o tienen mayor tensión, y se le llama sordos cuando éstas no vibran o en todo caso la tensión es menor, debido a que la naturaleza de esta parte fisiológica es vibrar. Mayor tensión, sonoro; menor tensión, sordo. Es una mejor explicación para esto. Luego tenemos aquí la cavidad infraglótica. En esta cavidad infraglótica vamos a hablar propiamente de los órganos que participan en la respiración. Hay varios, pero el que importa para la parte fonética o lingüística son los pulmones. Veamos entonces, esta cavidad está ubicada debajo de la glotis. En esta cavidad hallamos los órganos de la respiración, que son el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. ¿Cuál de ellos es el que importa más? Rescatamos los pulmones. Presentan dos momentos, o ya otros le llaman movimientos, los cuales son la inspiración, que es la toma del aire o la inhalación, y la expiración, que es la expulsión del aire. Es en este último movimiento o momento que importa para la fonética. ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos a pasar aquí a lo que viene a ser los puntos de articulación. Estos puntos de articulación se vinculan o relacionan con una de las cavidades, justamente con la cavidad que tiene que ver con los órganos, justamente, ¿no?, bucales. Lo podemos ver por aquí, es la cavidad supraglótica. Entonces se produce cuando se unen o aproximan los elementos de esta cavidad. Entonces tenemos distintas clases de sonidos de acuerdo a ello. Si el labio superior y labio inferior se unen al articular, entonces tenemos los bilabiales. Acá hay un detalle. Aquí nosotros ya debemos saber pues nuestro alfabeto fonológico. Eso ya se vio en la clase anterior. Así que vamos a usar esta misma simbología. ¿Entendido? Si digo bilabiales, entonces se unen el labio superior y se une el labio inferior. Vamos a ver una especie de mnemotecnia para poder aprender esto. Si yo digo sonidos bilabiales, lo podemos aprender de la siguiente manera. ¿Cuáles son los sonidos bilabiales? Pumba. Vamos a decir así, Pumba, un personaje conocido por ahí. Entonces, si yo digo Pumba, vamos a eliminar siempre a las vocales. ¿Entendido? Entonces eliminamos a las vocales y me va a quedar P, M, B. ¿Y cuál es la pronunciación de P propiamente? Es la siguiente. Incluso suena como una pequeña explosión. ¿Entendido? Luego tenemos este sonido. Y los labios se unen. Y luego tenemos este. Entonces tenemos a los sonidos, por ello, bilabiales. ¿Por qué son bilabiales? Vamos a ver. Esto de aquí se llama punto de articulación, porque se producen cuando se unen o aproximan los elementos de la cavidad bucal, en este caso los labios superior e inferior. Muy bien, entonces bilabiales son Pumba. Quitamos a las vocales y nos queda propiamente los sonidos bilabiales. Vamos con los dentales. Los dentales vendrían a ser lo siguiente. La mnemotecnia a practicar sería todo. ¿Entendido? Todo. Y en todo eliminamos justamente aquí las vocales y nos queda T y D. La pronunciación propiamente de T y D. Mucha atención, cuando digo dental es que el ápice significa punta o la parte, digamos, superior de un elemento. Entonces, cuando digo ápice, me refiero a la punta de la lengua. Entonces, cuando digo T, yo digo tapa. Vamos a pronunciar una palabra, digo tapa. Quitamos pa y me queda ta. Digo ta, ta, ta.
Entonces el ápice de la lengua se va a la parte superior de los dientes, de ahí que se llame dental. Y lo mismo sucede con D, da, da, da. Entonces tenemos los sonidos dentales. Ahora vamos con el sonido interdental. El sonido interdental es uno de los sonidos característicos de la lengua española. Es este de aquí, ¿no es cierto? Z. Nosotros lo conocemos con el nombre de Z. Otros le dicen seda incluso. Este que está aquí es un sonido interdental. Entonces, si me dice que es interdental, ¿qué es lo que puedo yo entender? Que la lengua está entre los dientes, no forzando, sino aproximándose. Recuerda que se une o aproxima. Entonces la pronunciación más adecuada debería ser más o menos así. Entonces si le aumentamos vocales y dentro de una palabra podría decir, por ejemplo, zapato, zapatilla, zonzo. Entonces, esa pronunciación es interdental. Z. Los alveolares. Recordemos los alveolos. Entonces, vamos más o menos a decirlo así. Entonces, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, la cavidad bucal, tenemos la boca y aquí están los dientes. Aquí, en la parte de los dientes, la parte posterior, ya, si llevamos la yema del dedo, vamos a tocar una especie de almohadillas, más o menos, vienen a ser los alveolos. Cuando la lengua se aproxima o se une a esta ubicación, el sonido toma el nombre de linguoalveolar o simplemente alveolar. ¿Entendido? Entonces la mnemotecnia es la siguiente. Bueno, voy a mencionar a alguien que es conocido y era más conocido, digamos, en mi época de adolescente, podríamos decir. Había pues un futbolista muy reconocido aquí en el Perú de un equipo llamado Sporting Cristal, ¿no?, que tuvo una buena campaña en el año 97, llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores, recuerdo. Y ahí pues jugaba el famoso Norberto Solano, hoy conocido como técnico y asistente también técnico de la selección peruana de fútbol. Entonces, ¿recuerda a este señor? Entonces, miren, los sonidos alveolares son solano, y recuerda que esta es la vibrante múltiple, solano raro. Solano raro. Y esa frase fue famosa en un tiempo. Bueno, vamos a recordar brevemente para que quede en claro la mnemotecnia. Este señor Norberto Solano llegó a jugar en el equipo del Boca Juniors de Argentina y llegó a compartir escenario futbolístico hasta en 3 ocasiones con Diego Armando Maradona. Exacto, muy conocido ese futbolista. Y hubo un tiro libre y Maradona, bueno, pues más por caridad que por estilo y clase futbolística ya en esa época, lo dejaron jugar en el equipo prácticamente de Boca. Entonces se encargaba de los tiros libres y es muy buen lanzador este señor Maradona. Pero un día le cede el pase al señor Norberto Solano. Y le dijo, Solano, sos raro, o sea, eres raro. Pero ser raro, aquí en el Perú, tendría una connotación un poco despectiva, ¿no? Si te dicen tú eres raro, entonces puedes pensar un poco mal. En cambio, en Argentina, decir que eres raro es decir que eres un fenómeno. Pero también suena un poco raro acá en el Perú decirte que eres un fenómeno. Pensemos en el dialecto, justamente. La lengua tiene variaciones. En Argentina, decir que eres un fenómeno o decir que eres raro quiere decir que eres estupendo, que eres genial. Entonces le dijo, Solano, sos raro, le dijo, eres raro. ¿Y qué hizo Solano? El mismo Maradona, su faceta pues hilarante que es este personaje, le coloca la pelota, le limpia la cancha de fútbol y todo eso. ¿Y Solano qué cosa creen que hizo cuando pateó? Exacto, anotó un golazo, obviamente. Y se hizo famoso porque justamente Maradona le coloca la pelota para que él patee. Bueno, eso es un hecho futbolístico. Recuerda, Solano raro. Entonces los alveolares son Solano raro. Eliminamos las vocales, entonces vean qué nos queda. S, L, N vibrantes. S, L, N vibrantes. Pronunciamos la S con la vocal A, preferiblemente. Yo digo sa, 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 sa.
¿ya? Y la lengua se va al alveolo, si tú lo percibes. Luego la L, digamos la, y vas a ver que la punta de la lengua, llamada ápice, se va sobre los dientes superiores. Eso viene a ser. Igual manera va a pasar si decimos na o ra. Muy bien. Ahora, vamos con los palatales. Los palatales vienen a ser cuando la lengua se aproxima al paladar. Recordemos que el paladar es como, digamos, el techito, digamos, aquí arriba, y la lengua no se puede pegar al paladar. Ojo, en el castellano no tenemos sonidos netamente, ¿no es cierto?, palatales, en que la lengua, más o menos en esta posición está el paladar, que la lengua se pegue ahí. Pero existe otro grupo de lenguas, no en el castellano, otro grupo de lenguas donde existen sonidos netamente palatales. ¿Ya? Hay lenguas, por ejemplo, hay una parte que no he mencionado ahí, que es la campanilla, o también llamada úvula. ¿Entendido? Ahí queda más o menos así como una especie colgante, ¿no? La campanilla o úvula. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Hay lenguas que tienen sonidos uvulares. En cambio, aquí no encontramos esa clasificación. Cada lengua tiene distintos sonidos. Entonces, ¿se imaginan cuántos fonos debe haber por ello? O alófonos. Entonces, tenemos acá los palatales, ¿cuáles son? Son che, ñ, la y o y, y esto de aquí representa a la y o doble L que le dicen. Una mnemotecnia para aprender los palatales sería la siguiente. Miren aquí hay algo muy curioso, lo voy a resaltar. Che y ñ, vamos a decir que los palatales tienen esta virgulilla, o una manera más práctica para entender, vamos a decirlo así, ¿ya? A manera práctica, los sonidos palatales son los cachuditos. ¿Cómo que cachuditos? Miren aquí, tienen esta virgulilla, esta simbología, la che y la ñ, palatales. Y no solamente están los cachuditos, también están los invertidos. ¿Cómo que invertidos? Veamos, una y ahora le damos la forma invertida o inversa. Entonces, ¿quiénes están en los palatales? La che, la ñ y los, podríamos decir, laterales, ¿no es cierto? Y y ella. Continuemos. Tenemos ahora los sonidos velares, la aproximación al velo del paladar. Entonces, en los velares vamos a presentar a los siguientes sonidos. Diremos así: Goku, otro personaje muy conocido. Goku, ja. Recuerda que esta no es la X. Recuerda que representa a J. Ja, jo, ju. Y también je, ji. ¿Entendido? Je y ji. ¿Entendido? Porque suena como una J. Sonido fuerte le llaman a eso. Entonces, si eliminamos las vocales, tendremos G, K y J, sonidos velares. Luego tenemos, por último, un sonido labidental. La pronunciación más o menos es así, ¿no? Ese viene a ser la F, es labidental. Muy bien, entonces recordemos, bilabiales, pumba. Dentales, todo. Interdental, Z. Alveolares, solano, raro. Palatales, cachudos e invertidos. Velares, gokuja. Y labidental, F. Muy bien. Pasemos a otro criterio muy importante, los modos de articulación. Ahora alguien dirá: profesor, yo he visto esto en fonología. Sí, pues, y qué curioso. ¿Sabes por qué digo qué curioso? Porque netamente estos temas son fonéticos. ¿Entendido? Muy bien. La fonología, como pertenece a la lengua, y la lengua es el sistema, y el sistema está lleno de reglas. ¿Entendido? Lleno de reglas. Y la fonología pertenece a la gramática. Recuerda esto, la fonología pertenece a la gramática. Y todo lo que es gramática da a entender las reglas del sistema. ¿Entendido? Todo lo que es gramática da a entender las reglas del sistema. ¿Queda claro? La fonología en sí estudia las reglas del sistema sonoro mental. ¿Entendido? Y la fonética estudia la descripción del sonido articulado.
Eso es como quien dice para romper mitos, ¿no? Porque en sí decimos fonología cuando muchos de esos capítulos son de fonética en sí. Pasa que no se enseña fonología porque la fonología en sí es compleja, porque es el sistema y está llena de reglas. ¿Entendido? Entonces de repente alguien por ahí quiere postular a lingüística, pues cuando uno va y estudia lingüística aprende diversos fenómenos y se queda sorprendido, ¿no? Cuando alguien estudia una carrera pura, es biólogo, es físico, es químico, es matemático, como que va rompiendo mitos. Desaprende para aprender, que hay una frase por ahí, ¿no? Eso es cierto, eso es muy cierto. Aquí también, aquí en Grupo Ciencias, también nosotros rompemos mitos entonces, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos aquí. Modo de articulación. Se relacionan con el paso del aire, ¿entendido? El paso del aire y sobre todo la salida del aire al momento de la articulación. Recordemos lo que hemos dicho. ¿Entendido? En el aparato respiratorio, que también interviene, por aquí lo tenemos, en la cavidad infraglótica, dijimos que lo que más importa son los pulmones en cuanto a la salida del aire. Es por eso que aquí dice se relaciona con el paso del aire y su respectiva salida sobre todo, porque se toma en cuenta para los modos de articulación. Y tenemos los siguientes modos: oclusivos, fricativos, africado, laterales, vibrantes, y también consideramos a los nasales, también llamados por algunos oronasales. Entonces, los oclusivos es cuando el aire encuentra un obstáculo mayor para salir. A estos sonidos, como suenan como una leve explosión, como un plop, algo así, también les conocen como sonidos implosivos. Otros les dicen explosivos. Otros le llaman obstruyentes. Tiene diferentes nombres. Se le llama oclusivo porque viene de oclusión. ¿Saben qué es oclusión? Ocluir es tapar la salida o impedir la salida. Por eso dice que los oclusivos tienen un obstáculo total a la salida del aire. Por eso suenan como explosión. Explosivos, implosivos. Entonces, tenemos acá los siguientes sonidos. Los sonidos oclusivos son bodega pituca. Esta mnemotecnia también es muy reconocida, ¿no? Los oclusivos son bodega pituca. Y tenemos aquí, como siempre, no te olvides, eliminamos o retiramos a las vocales. Y tenemos B, D, G, P, T, K. A ver, ¿cómo sería en el caso de B? Es oclusivo. En el caso de D, y así, ¿no es cierto? G se pronuncia K, ¿no es cierto? P, T, y este de acá sería K. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Oclusivos, obstáculo total a la salida del aire. Cuando el obstáculo es parcial, es decir, la salida es con cierta, digamos, restricción, ¿entendido? Cierta restricción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sonido suena más o menos como un silbido. Algunos a los fricativos le llaman silbantes o sibilantes. Por ejemplo, el caso de S, el sonido es S. El caso de F, ¿no es cierto? Z. El caso de J. Entonces tenemos ahí los sonidos fricativos. La mnemotecnia sería la siguiente. Vamos a explicarlo. La mnemotecnia para los fricativos sería soy Fox. Quitamos aquí la vocal SY. Y en este caso, mucha atención, esta no es una vocal, es Z. ¿Entendido? Entonces, oclusivos, bodega, pituca. Eliminamos vocales. En el caso de los fricativos, soy Fox. Avanzamos y tenemos al sonido africado. El sonido africado se da entre una oclusión, es decir, un obstáculo, y luego una fricción. Entonces, a este sonido africado vamos a tener a quién? A la che, cha.
cha. Muy bien. Luego tenemos los laterales. El aire no va a salir, pues, digamos, propiamente así de rostro, ¿no? Lo que pasa es que el aire sale por los lados, por las mejillas. Se le conoce como laterales a L y la L, ¿no es cierto? Muy bien. Esa es la doble L, ya más conocida como L. Luego tenemos a los vibrantes. Vibrantes, aquí vamos a considerar la acción de las cuerdas vocales. Si la tensión para pronunciar este sonido es, digamos, menor, es simple. Y si es mayor, es múltiple. Por ejemplo, yo digo caro, caro, oro. Este de aquí, vibrante simple, pero si digo carro, entonces vibrante múltiple. Muy bien. Y luego tenemos por último en ese grupo a los nasales. Se les dice nasales, otros oronasales, porque igual participa la cavidad oral, siempre va a participar. Estos sonidos nasales encuentran la salida por las fosas nasales. Es por eso que si yo me cubro las fosas nasales y quiero pronunciar esta palabra que contiene a los nasales, que justamente es mañana, mañana contiene a M, N. Por lo tanto, si yo me cubro las fosas nasales, estos sonidos no van a sonar propiamente. Entonces yo hago lo siguiente, digo mañana, mañana, ma, la M, ña, na. Pero ¿qué pasa si yo me cubro las fosas nasales? ¿Cómo suena? Mañana. Entonces no tiene un sonido propiamente, porque estoy tapando el obstáculo, estoy obstaculizando la salida propiamente del aire. Y es ahí donde influye las fosas nasales. Muy bien, luego tenemos por la acción de las cuerdas. Cuando hablamos por la acción de las cuerdas, hemos dicho justamente ya, ven cómo todo se relaciona, cómo cada dato se interrelaciona. Si las cuerdas vocales tienen una tensión mayor, los sonidos serán considerados sonoros. Se considera sonoros a las vocales, laterales, vibrantes, nasales. A ver, aprendamos. ¿Cuáles son los sonoros? Vocales, laterales, vibrantes, nasales. Y la aumentas ahí, bodega. La aumentas bodega, o sea, BDG. ¿Qué son estos? No te olvides. Oclusivos. Entonces, esos son oclusivos sonoros. Luego tenemos a los sonidos sordos. Entonces, alguien dirá, profesor, si los sonoros son las vocales, A, E, I, O, U, laterales, L, E, Y, vibrantes, simple, R, múltiple, R, nasales, M, Ñ, N, bodega. ¿Qué cosa quiere decir? Que sordos, ¿cuáles son? Los que quedan, obvio. ¿Cuáles son sordos? Entonces son pituca, miren ahí que dice pituca, sordos son pituca. Entonces eliminamos las vocales y ya sabemos qué sonidos nos quedan. Pituca, sacha, mira, se llama sacha todavía la pituca, mira, ve. Quitamos ahí y queda fox, pituca, sacha, fox. Recordando que en este caso es Z, ¿ya? Muy bien, entonces de todo esto es que surgen esos famosos cuadros donde dicen, a ver, este fono o fonema dicen, ¿no? Este fono, P, ¿no? ¿Qué cosa es? Bilabial. ¿Qué más es? Aquí está, oclusivo. ¿Qué más es? Sordo. Entonces empiezan a crear una tabla a partir de todo esto que está aquí. Y por último, vamos a hablar sobre las vocales brevemente. Las vocales. Esta es la posición de la lengua según cómo se articula. Recuerda que la articulación es en la cavidad bucal, ¿entendido? En cambio, la fonación, que es la producción de la voz, se da en la cavidad laríngea. Y entonces tenemos aquí vocal central baja, A, vocales anteriores, I, E, anterior media, E, anterior alta, I. Vocales posteriores, O, U, media O y alta U. ¿Entendido? Muy bien, entonces hemos revisado el capítulo, el tema de fonética, ¿no? Muy bien, muchas gracias a cada uno por su atención.
Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente aquí en el grupo Ciencias, en esta ocasión para el solucionario de los ejercicios. Número 1, tenemos, señale el par de palabras donde el fonema cumple función distintiva a nivel de vocales medias. Recordemos que las vocales medias son E, O. Entonces, recordemos, E, O. Entonces, cielo y silo, no. Continuemos, B, mano, mono. Luego tenemos en la letra C, moto y meto. Moto, O, meto, E, marcan la distinción del significado de la palabra. Justamente E, O. La respuesta entonces es la letra C. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta 2. Tenemos lo siguiente. Elija la opción en la que los fonemas oclusivos cumplen función distintiva. Cuando nos habla de fonemas oclusivos, nos están hablando de aquellos que habíamos nosotros aprendido por medio de una mnemotecnia, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos fonemas justamente oclusivos? Son bodega, pituca. Quitamos las vocales y ¿qué nos queda? B, D, G, P, T y K. Veamos la letra A. Cartera y partera. Cartera se escribe con C, pero fonética, fonológicamente se representa por una K. Y partera tenemos la P, K y P, bodega, ¿no es cierto? Bodega, pituca, P y K. Ahí notamos que los fonemas oclusivos tienen un rol distintivo. Muy bien, sala y jala, sí hay función distintiva entre la S y J, pero esos son fricativos. Punto y pinto, diferencia entre vocales. Entonces ya hemos hallado propiamente la respuesta. Se encuentra en la letra A. Muy bien. Vamos ahora con la número 3. ¿Qué nos dice la número 3? Señale el par de palabras donde el fonema cumple función distintiva a nivel de vocales posteriores. Las vocales posteriores son O, U. ¿Entendido? O, U. Entonces, bromo y broma. La diferencia está entre la O y la A. Bromo o broma, la A final. No puede ser. Remar y rimar, E, I. Esas son vocales anteriores, no posteriores. Luego, lodo y ludo. Lodo, O. Ludo, U. Ahí nosotros tenemos la respuesta. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Vamos con el ejercicio 4. Dice lo siguiente, marque la opción donde aparece respectivamente consonante oclusivo, fricativo y nasal. Ganaba, esa G es oclusiva, pero esa N es nasal. ¿Entendido? No puede ser. Vamos con colegio. Colegio se escribe con C, pero sabemos que fonética, fonológicamente, se representa por una K, que sí es oclusiva. Pero luego la consonante L es lateral, por lo tanto no puede ser. Luego tenemos la C, bajan. En el caso de bajan tenemos la B, que es oclusiva, tenemos esa J, que es fricativa, y la N, que es nasal. Por lo tanto se cumple lo establecido. La respuesta es la letra C. Vamos ahora con el ejercicio 5. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Atención. De la estructura de la palabra hermano, es correcto afirmar que, en primer lugar, en hermano sabemos que gráficamente, ortográficamente, hay una H. Esa H no tiene un fonema. Por lo tanto, podríamos decir que en hermano tenemos la E, la vibrante simple, la M, A, N, O. 6 fonemas. Entonces, en la A, ¿todas las consonantes son sordas? No, porque las nasales y vibrantes son sonoras. La B solamente representa 6 fonemas, así es. La C, ¿todas las consonantes son nasales? No. En la D, ¿todas son vibrantes? No. La respuesta adecuada es la letra B. Pasemos al ejercicio
6. Según el lugar de articulación, los fonemas de la palabra recato son respectivamente. Ojo, punto de articulación. Cuando hablamos del punto de articulación, hablamos de bilabiales, dentales, palatales, alveolares, nasales, laterales, vibrantes. ¿Entendido? Entonces, la palabra es recato, la R es alveolar, la K es velar y la T es dental. Eso lo encontramos en la alternativa D. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio 7. Señale la alternativa cuyas palabras resaltadas evidencian función distintiva entre fonemas bilabiales. Fonemas bilabiales. ¿Cuáles son bilabiales? Hay una mnemotecnia para los bilabiales. Pumba. Quitamos las vocales P, M, B. Por lo tanto, en la A dice mano, mono. No, ahí es vocálico. En la B, corro, gorro, K y G. Esos son velares. El mudo no pudo. Mudo, M, pudo, P. P, M, MP. Esos sí son bilabiales. La respuesta es la letra C. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la solución. Muchas gracias a cada uno de ustedes.